Hola a todos. Una de las herramientas más importantes que podemos tener para poder hacer laboratorios en nuestra casa es poder contar con un almacenamiento tipo NAS. Claramente, no todos vamos a tener el poder adquisitivo para poder comprar uno eh, que venga de fábrica así. Entonces, para eso vamos a utilizar herramientas o podemos utilizar herramientas que están de forma libre en el Internet y que nos van a permitir no solo tener un almacenamiento de este tipo, sino poder hacer los laboratorios de forma efectiva y real, como si fuera un ambiente productivo. Para el video de hoy voy a explicarles cómo instalar una de estas herramientas. La que yo utilizo se llama TrueNAS. Es de libre uso, basada en BSD, muy potente y súper fácil de administrar. Entonces, espero me acompañen hasta el final. Muchas gracias. Lo primero que tenemos que hacer, y es más que claro, es tener los medios de instalación. Para esto nos dirigimos a nuestro navegador. En mi caso, estoy utilizando Firefox. Voy a abrir la página de Google y voy a buscar Trunas. Acá yo ya lo tenía seleccionado y vamos directamente a la página de Trunas. Aquí en la parte superior derecha de la pantalla vamos a ver la opción de Get Trunas. Aquí vamos a encontrar varias opciones. La primera se llama TrueNAS Scale, es la versión de pago, es una versión más robusta que nos va a permitir hacer cluster y hacer funciones avanzadas de almacenamiento. En nuestro caso vamos a seleccionar la segunda, Download TrueNAS Core. TrueNAS Core es la versión básica que nos permite hacer nuestros laboratorios de forma totalmente efectiva. Aquí bajamos un poco y vamos a decirle en este caso, que voy a continuar sin digitar mi correo electrónico. Si quieren registrarse, lo pueden hacer. Llega información al correo electrónico, una lista de distribución que periódicamente les está enviando información. A mí no me gusta porque me llena el correo bastante, entonces simplemente me voy a esta opción y como les digo, aquí ya tenemos la opción TrueNAS Core 13.0-U6.1, la última versión estable. Ya simplemente le hacemos clic en Download Stable y él ya comienza a descargar. Una vez ya tenemos descargados los medios de instalación de Trunas, procedemos a crear la máquina virtual. En este caso, pues yo voy a utilizar Workstation Pro 17. Ustedes pueden utilizar la herramienta que prefieran. En este caso, pues hacemos clic en crear nueva máquina virtual. En el asistente, pues yo siempre selecciono la opción Custom avanzada, la cual me permite hacer unos ajustes al final para poder dejar la máquina como debería ser. Siguiente, dejamos en compatibilidad la que viene de forma predeterminada. En operación del sistema operativo, perdón, instalación del sistema operativo, yo selecciono la última para hacer la instalación de forma manual después. A nivel de selección de sistema operativo, selecciono otro y en versión pongo otro de 64 bits. Acá podemos ver que hay muchos sistemas operativos. El que más se ajusta es este que se llama otro de 64 bits. Le damos clic en siguiente. Nombre de la máquina, en mi caso le voy a poner local NAS. Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. En la ubicación, pues siempre va a seleccionar la que viene de forma predeterminada, la cual está perfecta. Siguiente. A nivel de procesadores, le vamos a dejar un procesador con 2 core. Es suficiente para nuestra máquina. Memoria. Bueno, acá nos dice que 256 megas realmente es muy poquito. Por lo que necesitamos vamos a tener que poner por lo menos 2 gigas de memoria para que la máquina tenga total funcionalidad. Entonces 2048 o seleccionen en la parte izquierda del asistente 2 gigas. Le doy clic en siguiente. En el tipo de red va a ser una red tipo NAT. Está perfecto. Siguiente. En controladora de I/O vamos a dejar la que recomienda el asistente. En tipo de disco vamos a dejar también el recomendado, que es IDE. Siguiente. Vamos a crear un nuevo disco. En este caso no tenemos ningún disco creado. Siguiente. Capacidad del disco.
Vamos a poner 20 gigas. Con 20 es suficiente para lo que se requiere a nivel del sistema operativo. Siguiente. El nombre específico el nombre especificado para el archivo lo vamos a dejar como viene de forma predeterminada. Siguiente. Acá ahora ya nos sale un resumen y aquí es donde voy a hacer los ajustes que les mencionaba. Le hacemos clic en Customize Hardware. Vamos a irnos a tarjeta de sonido y la removemos. No necesitamos tarjeta de sonido. Un NAS pues para nada lo necesita. A nivel de CD, vamos a seleccionar los medios de instalación para poder hacer la instalación de el TrueNAS. Yo ya lo tengo descargado por acá. Acá está. Abrir y le damos Close. Aquí ya nos quedó totalmente listo. Damos clic en finalizar y la máquina ya quedó creada. El paso siguiente es la instalación de TrueNAS como tal. Una vez ya tenemos lista la máquina virtual con las configuraciones adecuadas y descargados los medios, pues procedemos a hacer la instalación. En el paso anterior ya seleccionamos los medios de instalación, entonces ya simplemente lo que tenemos que hacer es prender la máquina virtual como tal. Acá el proceso de instalación, entonces lo primero es arrancar el menú con un autoconteo, el cual nos va a llevar a la instalación, al asistente de instalación. Es importante tener en cuenta, este asistente es un asistente en modo texto, como se pueden dar cuenta. No tenemos mouse, es un asistente totalmente texto. Entonces, en este caso, vamos a hacer la instalación, seleccionamos la opción 1 y le damos Enter. Bueno, primera pregunta que nos hace, si queremos continuar, porque la máquina virtual no cumple con el mínimo de requerimientos necesarios. Es importante tener en cuenta que este mínimo de requerimientos es para un ambiente productivo. 8 GB de RAM es para un ambiente productivo. En nuestro caso va a ser un ambiente de laboratorio en el cual no va a tener cargas de trabajo exageradas, entonces con la memoria que le asignamos está bien. Simplemente con el mouse, perdón, con el teclado, pasamos a la opción Yes y damos Enter. A continuación, simplemente la selección del disco, barra espaciadora para seleccionarlo y damos Enter. Listo. Siguiente pregunta es, ¿estás seguro? Este va a ser un proceso destructivo en el que se va a borrar todas las particiones del disco. Pues en nuestro caso es así. Si ustedes asignaron un disco existente o tienen una máquina física y están haciendo la instalación en un disco de la máquina o en una unidad USB y no están seguros, hagan copia de la información que hay allí porque se va a perder absolutamente toda. Eh, Como ya les dije, en mi caso estoy seguro que no hay nada de información, doy Enter en Yes. A continuación, una clave, un password. Recuerden las normas de seguridad de las claves, 8 caracteres mínimo, una mayúscula, un número y un carácter especial. Una vez, la digitamos, nos vamos con las flechas hasta OK y damos Enter. Método de instalación. ¿Cómo va a arrancar? TrueNAS puede arrancar de BIOS o de UEFI. En mi caso lo voy a dejar como viene de forma predeterminada por BIOS. Doy Enter y aquí ya inicia el proceso de instalación. Este proceso de instalación toma un aproximado de unos 10 a 15 minutos dependiendo de la velocidad del procesador. Voy a acelerar el video para cuando termine.
Listo. Aquí ya finalizó el proceso de instalación. Nos aparece este mensaje en el que básicamente nos dice el estado de la instalación, en este caso fue satisfactorio, y solo nos permite dar enter en OK para reiniciar la máquina. Una vez reiniciemos la máquina, vamos a poder hacer la configuración completa para poderla utilizar. Bueno, una vez terminemos la instalación y reiniciamos la máquina, aquí ya está arrancando. Esperamos que se termine el proceso de arranque para poder hacer la configuración. Esta configuración es básicamente hacer el direccionamiento o ponerle el direccionamiento a la interfaz de administración para poder luego conectarnos a la interfaz web y poder crear y administrar todos los espacios de almacenamiento que queramos. Bueno, acá ya terminó el proceso de carga. Como se pueden dar cuenta, nos despliega un pequeño menú de consola en el que tenemos varios parámetros para configurar y en la parte de abajo nos está dando el direccionamiento IP con el cual podemos ingresar a la interfaz web. En este caso, lo primero que vamos a hacer es ponerle o configurarle la dirección IP fija. Para esto, digitamos 1 y luego damos Enter. Aquí nos pregunta cuál interfaz. En nuestro caso solo tenemos una interfaz de red, entonces simplemente 1, Enter. Remover la configuración actual, vamos a seleccionar N y le vamos a dar Enter. Acá que nos va a preguntar ahora, ¿cómo vamos a configurar la interfaz de red? En este caso vamos a decirle que no utilice DHCP, entonces digitamos N, Enter, y luego nos va a preguntar, vamos a configurar el direccionamiento IP versión 4, digitamos y Enter. Nombre de la interfase es el mismo que encontramos en la parte superior, que es EM0, damos Enter. Aquí ya nos muestra un ejemplo de cómo deberíamos configurar el direccionamiento. Básicamente lo que nos dice es la dirección IP / la máscara. En este caso, la dirección que voy a colocar es 192.168.17.20. Esta dirección ya verifiqué y estoy seguro que no está siendo utilizada, entonces no tengo ningún inconveniente. /24, así es la máscara de red que estoy utilizando en esta red. Damos Enter, ya salvó la configuración, nos dice que quedó OK. Vamos a configurar direccionamiento IP versión 6, le vamos a dar N, Enter, y aquí ya nos reinició la interfaz de red. En este punto ya podemos ingresar a esa dirección a través de nuestro navegador para hacer ya el resto de los procesos de configuración. Bueno, listo. Ya quedó totalmente configurada la plataforma para poder ser administrada. Ahora vamos a iniciar el proceso eh, de creación de almacenamiento para poderlo compartir a través de la plataforma. Lo primero que hay que hacer es ponerle capacidad de almacenamiento para que pueda compartir. Básicamente, la máquina en este momento la tengo apagada, voy a editarla y le voy a agregar un segundo disco. ¿De cuánta capacidad? Depende de lo que quieran hacer. Yo le voy a agregar un disco pequeño, de 20 gigas está bien. Siempre voy a dejar las opciones que vienen por defecto. Perdón, 20 nomás. Siguiente. El nombre que le coloque está bien. Finalizar. Y aquí ya quedó adicionado el disco, como se pueden dar cuenta. Le doy OK y ya podemos iniciar la máquina. Una vez inicia la máquina ya vamos a poder entrar en la consola y hacer los primeros pasos de configuración. Si se dan cuenta acá el BIOS ya detectó
el disco, lo detectó como disco D, si fuera un sistema operativo Windows. Aquí inicia el sistema operativo, esto se demora más o menos un minuto. Bueno, listo, aquí ya terminó la carga del sistema operativo. Eh, Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es ya abrir nuestra consola web en cualquier navegador a través de la dirección IP 192.168.17.20. Listo, aquí ya nos muestra la consola del TrueNAS. El usuario, de forma predeterminada, el usuario administrador es el usuario root con la clave que le colocamos en el momento de la instalación. Listo. Entonces aquí ya tenemos visibilidad de lo que está viendo el sistema. Es el primero donde carga, se llama el dashboard. El dashboard principal nos va a mostrar información general de la máquina, como es sistema operativo, CPU, memoria y las interfaces de red. En el lado izquierdo vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el tema de almacenamiento. Entonces, pues, de almacenamiento y manejo del sistema. Entonces, en primera instancia vamos a encontrar manejo de cuentas. Acá vamos a poder crear usuarios y grupos. El sistema, configuración general del sistema. Tareas. Esto tiene que ver más con tareas automáticas de mantenimiento de la plataforma. Red, para configurar todos los temas relacionados con la red. Una vez ya está arriba el sistema, podemos agregar VLANs, modificar VLANs, agregar nuevas tarjetas de red para que estén respondiendo a otras redes. A nivel de almacenamiento vamos a encontrar discos, pools, snapshots y servicios de directorio, cómo vamos a compartir la información. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es configurar el disco que acabamos de adicionar. Esto lo vamos a hacer por storage, discos. Si se dan cuenta, tenemos dos discos. En este caso, el ADA0 es donde está el sistema operativo y nos damos cuenta porque estaba en el boot, se llama boot pool. Y el ADA1, que fue el que acabamos de agregar, esta es la información que nos trae el sistema. Entonces, aquí podríamos hacer pruebas, asignarlo, en fin, ya tenemos confirmación de que el disco está funcionando adecuadamente y que el sistema lo está viendo bien. Lo siguiente que vamos a hacer es crear pools. Como se dan cuenta, no hay ningún pools. Los pools son como las agrupaciones de discos que nos van a permitir hacer los servicios de compartir. Podemos tener varios tipos de pool de acuerdo a ya sea las capacidades o el desempeño de los discos. Voy a decirle que voy a adicionar y voy a crear un nuevo pool. Y en este caso ya nos despliega la información para crear el nuevo pool. El primer dato que nos pide, que es totalmente importantísimo ponerlo, es el nombre. Le voy a poner virtualización. Podemos, si queremos encriptarlo, en este caso no lo voy a hacer. Y nos muestra los discos disponibles. Si se dan cuenta, solo nos está mostrando disponible el que agregamos. El de sistema operativo solo se utiliza para sistema operativo y en el no van a poderse crear directorios compartidos ni servicios de directorio. Entonces lo marcamos y con esta flechita que vemos en la parte central, la flechita que va de izquierda a derecha, lo pasamos. Entonces aquí ya quedó el disco adicionado al pool. ¿Y qué más nos pregunta? Nos dice capacidad estimada cruda 18 gigas. Bueno, dirán, es de 20. Sí, es de 20, pero el sistema necesita un poco del espacio del disco total para poder tener sus tareas de administración.
le voy a dar que fuerce el montaje, le confirmo y ya nos va a permitir crear el pool. El disco se va a borrar, confirmado, sí, estoy totalmente consciente, listo. Entonces, si se dan cuenta, él ya está creando el sistema de archivos propio. Esto está hecho en un sistema de archivos que se llama ZFS. Va a tomar un tiempo, aproximadamente unos 30-40 segundos. Y como se dan cuenta, aquí ya quedó el pool listo. Nos dice que es el nombre virtualización, el tipo es un file system, está usado 6.89 megas, tiene disponibles prácticamente 17. El algoritmo de compresión que está utilizando es LZ4, comprimido va a ser aproximadamente 18.24 gigas, no está para solo lectura y no tiene servicios de compresión, de duplicación. Esto lo podríamos activar en edición de opciones. Y aquí, si se dan cuenta, aquí ya están todos los parámetros que estamos viendo. El nivel de compresión, sincronización, ZFS de duplication, lo ponemos en on, ok. Nos aclara que esto va a requerir alto uso de memoria, es claro, le damos salvar y ya quedó el sistema con deduplicación y compresión, lo cual va a permitirnos tener alta eficiencia en el disco. Listo, ya quedó creado el pool de discos. Ya quedó listo nuestro pool, eh, que es como la unidad básica para poder tener la información compartida en nuestro servidor Trunas. Un pool puede contener tantos compartidos o tantos shares, como lo quieran llamar, como queramos tener. Eh, el pool lo definimos de acuerdo a muchos parámetros. Podemos definirlo por tipo de información que va a almacenar, por tipo de disco que va a tener, en fin. Cada quien define cuál va a ser su criterio para poder armar los pools. Lo importante es que tengamos claro que un pool dentro va a tener muchas carpetas compartidas o muchos shares. En este caso, nosotros ya tenemos el pool de virtualización creado, que fue con el disco que adicionamos. Ahora vamos a crear un dataset, que un dataset es, ¿cómo se llama? Una carpeta compartida. Para esto, vamos a hacer clic en el menú de los tres punticos que encontramos en la parte derecha del nombre del pool y allí vamos a darle clic en Add Dataset. Si se dan cuenta, aquí hay muchos parámetros. Básicamente nosotros solo vamos a modificar el del nombre. En este caso le voy a poner que van a ser máquinas virtuales, BMS. Y ya se nos activa aquí la opción Submit. Esto que nos permite crear como tal el dataset, que es el que nos va el que vamos a poder acceder desde nuestras máquinas externas al NAS. Ahora tenemos que crear el usuario para asignarle los permisos y que puedan accederlo de forma remota. Para esto, simplemente nos vamos a la sección de cuentas, la que encontramos al lado izquierdo, Accounts, Users. En este caso, si se dan cuenta, solo tenemos un usuario que es el usuario de root. El sistema cuenta con muchos más usuarios, pero están totalmente ocultos, no necesitamos verlos. Son usuarios propios del sistema operativo usados para tareas que son autónomas del sistema. Acá, básicamente, vamos a darle clic en el botón de Add, el que encontramos al lado derecho. Y lo primero es un nombre completo. Usuario para virtualización.
El nombre de usuario va a ser un nombre más corto. Si se dan cuenta, el sistema ya sugiere un nombre, el cual me parece en este caso perfecto. Virtual. De forma opcional, vamos a poder incluir un correo electrónico. En este caso, nuestro usuario es un usuario genérico, no tenemos correo electrónico para él. El siguiente es el password que le vamos a poner. Siempre recuerden utilizar las políticas de buenas claves seguras. 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial como mínimo. Se nos va a activar la opcióncita de que las claves no, ¿sí ven? Ahí ya apareció. No coinciden, apenas la acabamos de digitar, ya coinciden. En el siguiente grupo de campos tiene que ver con el ID y los grupos. En este caso, el ID lo va a asignar automáticamente el sistema, está perfecto, no es necesario modificarlo. Grupos, no vamos a tener por ahora grupos. Y lo siguiente, si bajamos un poco, es los permisos, directorios y permisos. Entonces, si se dan cuenta, acá encontramos un home directory que es muy chistoso porque ya se llama non-existent, como si no existiera. Realmente tenemos que en MNT, en el que se encuentra en la parte inferior, abrirlo y luego abrimos nuevamente y vamos a encontrar el dataset que nosotros creamos hace un momento. Entonces, si se dan cuenta, el path completo ya nos aparece acá, MNT virtualización BMS. Listo. Ya teniendo esto, los demás parámetros los podemos dejar como están, teniendo en claro que la parte inferior es la que nos da los permisos. En este caso, si se dan cuenta, vamos a tener permisos de lectura, escritura y ejecución. Son exactamente los mismos permisos que utilizan los sistemas operativos Linux. En caso de que fuera autenticación con SSH, podríamos también generar los parámetros acá. En este caso, no lo vamos a hacer, no lo necesitamos. Le damos Submit y aquí ya nos asigna los permisos en la carpeta compartida. Listo, ya quedó. Si se dan cuenta, ya quedó el usuario, un ID de usuario built-in, que quiere decir que si es del sistema, bien integrado con el sistema. En este caso nos dice que no, tiene toda la razón, es un usuario que nosotros creamos y la descripción o el nombre completo es usuario para virtualización. Si queremos modificarlo, nos vamos la, al signo mayor que se encuentra en la parte final del usuario. Y aquí ya nos va a permitir ver más opciones y también nos va a permitir editar. Listo. En este caso, ya quedamos con el directorio compartido. ¿Qué nos faltaría para poder compartirlo? Pues como tal, compartirlo. No hemos activado ningún protocolo para poderlo compartir. En este caso lo vamos a hacer por la parte que se llama sharing. Y aquí tenemos varios protocolos predeterminados para compartir. El primero es para directorios compartidos de Apple. El segundo es para compartidos de bloque. Esto es como si fuera un disco conectado a las máquinas. El protocolo técnicamente se llama iSCSI. Luego está compartidos de Unix, NFS, WebDAV shares y shares de Windows. En este caso, como es para virtualización, la recomendación si vamos a utilizar VMware o algún ambiente como Red Hat Virtualization u OVIRT, utilizamos NFS, es el más adecuado. Y simplemente le vamos a dar clic en adicionar y al igual que en el menú, en el menú que nos aparecía para crear los usuarios, acá vamos a extender acá y seleccionar el directorio que queremos compartir. En este caso es el que se llama BMS. Vamos a dejar seleccionado que esté Enable y le damos Submit. Nos dice, el servicio está deshabilitado, quiere que se inicie automáticamente. Obviamente la recomendación es sí, porque si en algún momento tenemos que reiniciar la máquina y el servicio no sube, pues el directorio compartido no va a funcionar. Entonces, esto nos activa el servicio. Listo, el servicio ya fue habilitado y ya fue creado el directorio compartido. Y bueno,
Este taller, este laboratorio termina acá. Si se dan cuenta, es un sistema bastante amigable, bastante sencillo. Con esto ya podemos tener directorios compartidos, incluso en nuestras casas, si tenemos un equipo viejito y queremos tener con todos nuestros equipos, incluso con televisores y con equipos de este tipo, podríamos compartir información. Y pues nada, les agradezco el tiempo, les agradezco que me hayan acompañado hasta este punto. Recuerden, todos los comentarios son bienvenidos. Eh, Temas específicos, temas que quieran ver, estaré atento a que en los comentarios ustedes me los envíen y con gusto estaré ayudándolos y resolviéndole las dudas. Y ya saben, suscríbanse al canal, siga la campanita para que les notifique cuando lleven un nuevo contenido y lo más importante de todo, el like a los videos. Muchas gracias y hasta luego.